y amén. Cuando el apóstol Juan le escribe a la iglesia, él se encuentra en la ciudad de Éfeso. Los historiadores dicen que Juan se encuentra en Éfeso cuando escribe esta carta, la primera carta de Juan, y va dirigida a los cristianos, a los creyentes, a un grupo de cristianos, porque está habiendo una falsa enseñanza que se está expandiendo dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Juan le escribe a la iglesia para prevenir a la iglesia de esta falsa enseñanza. Y lo que había pasado era lo siguiente: había un grupo de cristianos que se habían levantado con una falsa enseñanza. Este grupo de cristianos estaba enseñando que el cuerpo era materia y que todo lo que es materia es malo y que sola y únicamente el espíritu es bueno. Y estos cristianos, falsos cristianos, estaban enseñando que nuestro Señor Jesucristo había venido solamente como espíritu. Negaban que nuestro Señor Jesucristo había venido en carne. Ellos enseñaban que nuestro Señor Jesucristo simplemente parecía carne, pero que no era carne, que era solamente espíritu. Esta doctrina se conoce como el docetismo, porque niegan que Jesucristo vino también como hombre, que vino en carne, y esto es lo que ellos estaban negando. Este grupo de cristianos se creían muy espirituales. Ellos creían y enseñaban que se podía alcanzar un nivel de espiritualidad donde el cristiano ya no podía pecar. Y este grupo de cristianos, esto era lo que ellos enseñaban. Enseñaban que ellos ya no pecaban y que no podían pecar. Era lo que ellos estaban enseñando. Entonces, era una falsa enseñanza que estaba arraigándose en la iglesia, y el apóstol Juan quiere contrarrestar eso. Y los cristianos decían, pues nosotros hemos alcanzado, falsos cristianos decían, hemos alcanzado un nivel de espiritualidad que nosotros ya no podemos pecar y no pecamos. Estos falsos cristianos se sentían tan espirituales que miraban a los demás cristianos como inferiores. Ellos se sentían tan espirituales que miraban por encima del hombro a los demás cristianos. Los miraban para abajo porque ellos estaban muy por encima de ellos. Sentían que tenían algo más especial que los demás cristianos. Y así era como miraban al resto de los cristianos, como sucios y ellos muy limpios. Así era como miraban estos falsos cristianos a la demás hermandad. Y esto, hermanos, puede ser y es peligroso para nosotros, que llegue un momento en nuestras vidas donde nos sientamos más espirituales que los demás creyentes. La palabra de Dios dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos en ser espirituales, pero no al grado donde podamos sentirnos más espirituales que los demás. No, cada uno de nosotros debe de esforzarse en vivir en santidad, hacer su mejor esfuerzo por vivir en santidad, pero jamás sentirse superior a los demás cristianos, mirar como inferiores a los demás cristianos. Ese es un gravísimo error, y nosotros no debemos de caer en ese error de sentirnos más espirituales que los demás. Oh, pues yo soy muy espiritual y ya no saludo al hermano, a la hermana, porque me va a contaminar, me va a pasar sus pecados. Eso es un error. Y esto es lo que enseñaban los falsos cristianos. Se sentían muy espirituales, que no podían convivir con el resto de la hermandad, porque según ellos, si convivían con los demás hermanos, se podían contaminar con sus pecados. Y ellos enseñaban que ellos ya no pecaban y que no podían pecar porque estaban en ese nivel de espiritualidad. Entonces, el apóstol Juan en el versículo 2 les dice a los hermanos, les dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, lo que el apóstol Juan les está diciendo a los discípulos, a los cristianos, es lo siguiente: miren, mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a ser tentados y vamos a tener la posibilidad de pecar y caer en pecado. Es lo que el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia. Miren, mientras estemos en este cuerpo, corremos el riesgo de pecar. Tenemos la posibilidad de pecar. Y se lo está diciendo a los cristianos para que no se confíen, para que no hagan confianza y para que no descuiden su consagración y vayan a caer en pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Miren, Jesucristo no se ha manifestado. Estamos en este cuerpo carnal y mientras estemos en este cuerpo carnal podemos pecar. Pero un día nuestro Señor Jesucristo va a venir, se va a manifestar. Entonces nosotros vamos a ser semejantes a Él.
vamos a ser transformados y sola y únicamente hasta entonces vamos a poder dejar de pecar. Porque vamos a ser transformados y vamos a dejar esa naturaleza pecaminosa. Y solamente hasta entonces es lo que les está diciendo el apóstol Juan. Y yo le digo a usted, mi hermano y mi hermana, esto es una verdad grandísima. Mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, tenemos ese riesgo de pecar, podemos pecar. Y si nos descuidamos, vamos a pecar. Es imposible no caer en pecado si descuidamos nuestra consagración. Si yo descuido mi consagración, voy a pecar. Y no es que a lo mejor peco. No, si yo descuido mi consagración, la carne me va a ganar y me va a llevar a pecar. Y va a pasar lo mismo con usted, mi hermano, mi hermana. Si usted descuida su consagración, no es que a lo mejor va a pecar. Usted va a pecar, mi hermano, mi hermana, si descuida su consagración. Porque mientras esté en su cuerpo carnal, mientras no sea transformado, tiene ese riesgo de caer en pecado. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que un día Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos va a transformar, estos cuerpos van a ser transformados y solamente hasta entonces, cuando sean transformados, todos nuestros afanes, todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas se acabarán. Pero mientras estemos en este cuerpo, hay que pelear la buena batalla. Pero tenemos esa esperanza. Un día Cristo va a transformar su cuerpo, mi hermano, mi hermana. Un día Cristo va a transformar mi cuerpo y solamente hasta entonces podremos gozarnos al 100% completamente. Y va a llegar ese día. Va a llegar el día cuando Cristo se va a manifestar y vamos a ser, como dice el apóstol Juan, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y se va a manifestar, claro que sí. Jesucristo va a venir por su iglesia y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Romanos. Creo que fue en Romanos capítulo 7. Permítame encontrarlos y se los quiero leer. Cómo el apóstol Pablo describe la lucha que se tiene mientras estamos en este cuerpo. Quiero que escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Miren, esto que describe el apóstol Pablo pasa con todos los cristianos y con todas las cristianas. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener esta lucha. Quiero que la escuchen. Dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en mí hay una naturaleza, en mi carne hay una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que me arrastra a querer pecar. Y hermanos, iglesia, esto va a estar en nosotros, en nuestra carne, esta naturaleza pecaminosa va a estar en nosotros mientras vivamos o hasta que Jesucristo venga y nos transforme. Y tenemos que estar conscientes con esto. Esto era lo que le decía el apóstol Juan a la iglesia. Hasta que se manifieste Jesucristo y nos transforme, solamente hasta entonces se va a terminar ese deseo de pecar, esa tentación de pecar, hasta entonces se va a terminar. Mientras no se manifieste Jesucristo, vamos a luchar, vamos a tener tentaciones.
Y es lo que dice el apóstol Pablo también. Dice, yo quiero servirle al Señor, yo quiero servirle con todo mi corazón, con toda mi alma, yo quiero servirle al Señor, pero hay una naturaleza en mí, en mi carne, que quiere pecar, quiere placer. Y esto está en todos los cristianos y en todas las cristianas. Entonces, por eso es de suma importancia que mantengamos nuestra consagración para con el Señor, que oremos, que ayunemos, que leamos la palabra del Señor para poder tener la fuerza de voluntad y no darle rienda suelta a nuestra carne para que corra el pecado. Porque mire, si un cristiano o una cristiana descuida su consagración, va a ir caminando a pecar y ella o él sabe que va caminando a pecar y no se puede detener. ¿Por qué? Porque su carne pecaminosa, su naturaleza pecaminosa le pide placer a la carne y como no está en consagración, no se puede detener. Sabe que va caminando a pecar y va a pecar porque no tiene la fuerza de voluntad, porque no tiene consagración. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que mientras estemos en este cuerpo carnal, va a estar esa lucha en nosotros. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Esta carne tiene una naturaleza y su naturaleza es pecar, querer pecar. Nosotros con la consagración la detenemos. Se cuenta que había un cristiano que le dijo a un grupo de cristianos que iba a hacer un experimento. Y les dijo, miren, voy a hacer un experimento, dijo. Yo lo que voy a hacer es que voy a enseñar a un león a que aprenda a convivir con un cordero. Y dijo este cristiano al grupo de cristianos, les dijo, miren, voy a hacer el experimento y les voy a demostrar que sí se puede lograr que el león conviva con un cordero y que no se lo coma. Y lo voy a hacer. Y los cristianos pues dijeron, eso es imposible. Entonces el cristiano va y hace su experimento. Se compra una jaula, se compra un león, se compra un cordero. En la jaula mete al león y mete al cordero. A los 2-3 días se encuentra un cristiano por la calle y el cristiano le dice, oye, ¿y cómo vas con tu experimento? El cristiano que está haciendo el experimento le dice, bien, solo que de vez en cuando tengo que comprar un cordero nuevo. Tengo que comprar un cordero nuevo. ¿Por qué? Porque obvio, el león, su naturaleza es comer carne y se comía el corderito. Y como es su naturaleza comer carne, el león se lo comía todo el tiempo. Y se lo iba a seguir comiendo siempre, porque es la naturaleza del león comer carne. Entonces, iglesia, lo que quiero dar a entender es esto. La naturaleza de nuestra carne es pecar, quiere pecar. Y mientras vivamos, no vamos a poder cambiarla a que deje de pecar, porque pues ya no está ese deseo de pecar, no. Mientras tengamos vida, vamos a tener esa lucha constante. Entonces, por eso es bien importante que nosotros mantengamos nuestra consagración para no caer en pecado. Y nosotros tenemos esa esperanza que un día nuestro Señor Jesucristo nos va a liberar, nos va a transformar de este cuerpo y va a quitar de nosotros esa naturaleza a querer pecar. La naturaleza pecaminosa que hay en nosotros la va a quitar. Tenemos esa esperanza y por esa esperanza es que nosotros nos purificamos. Porque estamos conscientes de ello. Estamos conscientes de que nuestra carne quiere pecar, quiere placer. Quiere satisfacción, quiere placer y nosotros estamos conscientes y como tenemos esa esperanza de que un día se va a acabar esto, por eso nos mantenemos en consagración. El apóstol Pablo también le dijo a los de Corinto, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos, en el versículo 51 en adelante, quiero que escuchen lo que les dice. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, le dice, miren, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, o sea, tiempo futuro. Algo que no ha pasado todavía, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tenemos esta esperanza nosotros, iglesia, de que un día nuestro Señor Jesucristo va a transformar nuestros cuerpos, va a quitar esa naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo y entonces, solamente hasta entonces, vamos a poder adorar completamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un día nosotros vamos a ser transformados, pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar la consagración para no obedecer a nuestra carne cuando quiere pecar. Ahora, este es el error que cometen muchos cristianos y muchas cristianas.
Muchos cristianos, muchas cristianas tienen un corazón sincero y le quieren servir a nuestro Señor Jesucristo y le están sirviendo con un corazón sincero a nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande el amor que sienten por nuestro Señor Jesucristo que ellas dicen, si a mí se me presenta la oportunidad de pecar, yo no voy a pecar. Porque es tanto lo que Jesucristo ha hecho por mí, es tanto lo que nuestro Señor Jesucristo me ha bendecido, que yo no voy a pecar. El error está aquí, que abandonan su consagración y dicen, yo sé que aunque no me consagre, es tan grande el amor que siento por el Señor, que si me invitan a pecar, no voy a pecar. Y ahí es donde fallan, porque se les presenta la oportunidad a pecar y a pesar de que aman a nuestro Señor Jesucristo, no se pueden detener. ¿Por qué? Porque abandonaron su consagración. Entonces, no se puede detener la carne de ir a pecar si no estás en consagración. Por eso es bien importante que nosotros estemos constantes, ser constantes en la purificación, buscar al Señor, buscar la consagración para tener esa fuerza de voluntad de poder detener nuestro cuerpo, nuestra carne, cuando quiere ir a pecar. Y nosotros tenemos esta esperanza que un día nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar y seremos como Él. Por eso un cristiano que ha vivido en santidad y duerme para el Señor o muere, nosotros decimos, ese hermano pues ya la hizo. Cuando un cristiano fiel ya duerme, se muere, duerme para el Señor, solamente hasta entonces ese hermano ya la hizo. ¿Por qué? Porque él ya fue a descansar. Él ya la hizo, ya terminó en victoria, ya los afanes, sus luchas, sus pruebas, todo se acaba para él. Él ya está descansando completamente en el Señor. Los que están en la lucha somos nosotros, los que aún estamos en vida, porque mientras estemos en este cuerpo, tenemos ese riesgo, ese peligro de pecar. Entonces, estemos conscientes de eso, iglesia. Es lo que decía el apóstol Juan. Miren, un día nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar y solo hasta entonces Él va a transformar nuestros cuerpos y hasta entonces vamos a ser semejantes a Él. Es decir, ya no vamos a pecar, ya no vamos a tener esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra a querer pecar, ya no. El apóstol Pablo decía en Romanos que hay una ley en él que lo arrastra a querer pecar. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Bien, pues nuestro Señor Jesucristo nos va a librar. Tenemos esa esperanza que nos va a librar y nos va a sacar de esta condición. Nos va a sacar. En 1 Corintios 15 dice el apóstol Pablo que el Señor nos va a transformar. Entonces, esto es tiempo futuro. Entonces tenemos que estar conscientes, iglesia, que mientras estemos en este cuerpo hay ese riesgo y no debemos de descuidarnos, tenemos que tener mucho cuidado y seguir fieles en seguir purificándonos, en seguir buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Paz y santidad no van a venir a nuestras vidas si dejamos de consagrarnos. Eso es de suma importancia para poder estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, para que nosotros podamos descansar de esta naturaleza pecaminosa, lo que vamos a necesitar es que nuestro Señor Jesucristo nos transforme. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Jesucristo se manifieste y venga por nosotros, nos va a transformar. Solamente hasta entonces vamos a estar en victoria completamente. Y por mientras tenemos que estar conscientes de que no debemos de dormirnos. Tenemos que estar alertas que mientras estemos en este cuerpo podemos pecar y podemos caer de la gracia y no queremos que esto suceda. Sigamos purificándonos con esta esperanza. Hay esa esperanza. Un día el Señor nos va a sacar de esta condición, de este cuerpo que quiere pecar. Un día el Señor nos va a sacar y tenemos esa esperanza. Y por medio de esa esperanza sigamos purificándonos, sigamos buscando el rostro del Señor, sigamos leyendo la Biblia, sigamos ayunando, sigamos orando al Señor y seguirle pidiendo, Señor, ayúdame en esta área donde estoy batallando, donde el enemigo me está tentando. Aquí, Señor, necesito que me ayudes, hazme fuerte, hágase fuerte. El que pide, recibe. Y si usted le clama al Señor, el Señor le responde y le va a hacer fuerte en esa área. Hermanos, yo quiero orar.